What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, no, van a ser aplicables en tu día a día. El día de hoy estamos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3 al capítulo 5. Así que si aún no has leído, ponle pausa al video, lee, no te pierdas de una grandiosa lectura y luego regresa. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque en realidad no nos vamos verso por verso. Lo que hacemos acá es damos un resumen, hablamos de contexto, damos referencias, hablamos de comentarios, pero más nos enfocamos en qué manera práctica puedo aprender y aplicar lo que estoy leyendo en mi día a día. Así que quiero que veas estos videos como unas muletas. Recuerda, en donde te apoyas en tu lectura bíblica, pero no quiero que sea el único lugar en donde consumes tu contenido bíblico. Para eso está este asombroso libro que se llama Biblia y lo estamos estudiando y lo vamos a terminar este año. Ok, vamos a entrar porque tengo mucho que recorrer contigo. Mucho sucede en esos 3 capítulos y voy a hablar de lo que sucede. Sin antes preguntarte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás atravesando un valle seco sin dirección y aún peor, sin fuerzas para seguir adelante? Bueno, eso es lo que 3 reyes van a sentir en estos capítulos. En medio del desierto se quedan sin agua y justo ahí Eliseo dice algo que va a parecer fuera de lo normal, va a parecer algo irónico y va a pedir algo que tan siquiera yo no pediría. Va a decir, tráiganme a un músico. Y mientras suena la música, la presencia de Dios cae y el milagro que estaban esperando sucede. Algo loco, algo de lo cual te va a dejar pensando. Sabes, esta escena de la cual te estoy describiendo no es solo un dato curioso, es un mapa espiritual. Nos muestra que el poder profético, las victorias imposibles y hasta la sanidad vienen de un solo mismo lugar. ¿Y cuál es ese lugar, Josh? Ese lugar se llama la atmósfera de la presencia de Dios. Lo que la presencia de Dios puede hacer en tu vida, en mi problema, en mi situación, en mi circunstancia, en lo que sea que estás atravesando. Vamos a hablar del resumen, vamos a hablar de contexto, vamos a hablar de referencias y vamos a hablar de verdades que tú y yo podemos aplicar el día de hoy. Vamos a darle con todo. En esos capítulos vamos a ver mucho. Vamos a ver que Israel, Judá y Edom se van a unir para pelear en contra de Moab, pero se quedan sin agua en el desierto. A medio camino, a medias luchas, a duras penas, se quedan sin agua, están sufriendo, dicen, conocemos a un profeta, hay que consultar al Señor, lo hacen y Eliseo se presenta y va a pedir algo muy peculiar, va a pedir un músico y mientras la música suena, la palabra de Dios va a llegar. Ahora, Dios llena el valle de agua sin lluvia, sin viento y sin nubes. Y los moabitas, el enemigo de estos 3 reyes de Israel, de Judá, van a quedar asombrados y con mucho miedo pensando que es sangre lo que hay en este valle, ¿ok? Eso sucede. No solo eso, vamos a ver que Eliseo va a realizar una serie de milagros. Multiplica aceite, da un hijo a la tsunamita, resucita a ese mismo hijo, purifica alimento, multiplica panes y finalmente sana a Naamán. Ahora, Naam, un general sirio, es sanado de lepra por obedecer las instrucciones de Eliseo. Pero ojo, el criado de Eliseo va a va a agarrar esta enfermedad por algo que hace que comúnmente nosotros hacemos. Y quiero hablar de eso. Lo digo de esa manera porque no quiero entrar de lleno hasta llegar a ese contexto, pero todo lo que estoy describiendo es lo que sucede en estos 3 capítulos. Si eso no te dio una espinita para querer leer más, no sé qué lo va a hacer, pero
créeme, vale la pena leer esos capítulos. Espero haberte convencido de leerlo. Pero ok, la idea general de estos capítulos estos capítulos son para todo aquel que siente que ya no tiene recursos, que está en un desierto y no ve agua. Es Dios diciéndonos: hey, yo sigo llenando valles secos, confía en mí, consúltame a mí, búscame a mí, depende de mí y verás que yo soy tu Dios y sigo llenando ese desierto con agua y no necesito una nube, no necesito un cielo nublado, no necesito viento, porque yo puedo llenar ese valle seco con agua del piso para arriba, papacito. Ok, vamos a entrar en contexto. Hay mucho que recorrer, está muy jugoso y estoy muy emocionado. Ok, algo que tenemos que entender es que antes de esta guerra que vamos a ver con estos tres reyes, tenemos que entender, Moab era vasallo de Israel. Josh, esa palabra, ¿qué significa? ¿Puedes usar un español normal? Por supuesto que sí. Ok, pero vasallo, de hecho, es un término que se usa mucho en el mundo antiguo para describir la relación política entre dos reinos. Es decir, el reino más fuerte, que en este caso era Israel, tenía relaciones políticas con los moabitas en darle protección, ya sea no solo protección, ya sea darle ciertos recursos como ejército, etcétera, etcétera, cosas políticas, pero dependían de Israel. Ahora, eran vasallos de Israel, ¿no? Entonces, al ser vasallos, al depender de ellos y al llegar a un trueque político, ellos tenían que pagar, por supuesto, ese trueque. Ellos pagaban tributo, más de 100,000 corderos y lana de 100,000 carneros. Su rebelión que se provoca en Segunda de Reyes capítulo 3 es porque los moabitas dicen: hey, yo ya no quiero pagar esto, la neta no se me hace chido, no estoy ganando, no es un win-win situation. Es prácticamente lo que pasa. Y pues bueno, Israel va a decir: vamos a corregir esto, vamos a corregir eso. Entonces, ese es el contexto del por qué está sucediendo esta guerra como tal. El ejército de Israel va a pasar por Edom. Y esa tierra, Edom, es famosa por algo muy particular, que es la tierra roja. El suelo es rojo. Ahora, cuando el agua llena este lugar, no puedo decir que cae, porque llena el lugar sobre la tierra, va a aparecer como sangre. Y eso va a confundir a los moabitas, que prácticamente van a decir: oye, estos están locos. Ahora, lo que me fascina y por qué estoy dando este contexto, porque esto me va a guiar a una historia extrabíblica, a una historia que no está en la Biblia, pero que comprueba la veracidad de lo que está sucediendo en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 3, específicamente con los moabitas en contra de Israel. Vamos a incluir a Israel en su globalización, ¿sale? Y esta es la estela de Mesach, que es descubierta en 1868. Va a confirmar esta historia desde la perspectiva no judía, no hebrea, no israelita. Va a confirmar esta historia desde la perspectiva moabita. Un dato arqueológico impresionante que confirma la veracidad de esta historia. Eso es muy impresionante, eso me fascina, eso es un buen contexto. Ahora, algo que quiero hablar es: los milagros de Eliseo imitan y superan a los de Elías, confirmando su rol como heredero profético. Aceite, multiplicación y resurrección es lo que vamos a ver en estos capítulos. No solo eso, veremos que el orgullo de Naamán casi le causa y casi le quita el milagro que él estaba esperando. Ojo, a veces Dios pone la respuesta donde menos lo esperas, en un músico, en un sirviente, en una instrucción simple que tal vez puede herir
tu ego. ¿Y por qué lo dices de esa manera? Ok, quiero explicar el contexto que te acabo de dar. En esa historia, en el capítulo 3, cuando Elías pide, tráiganme a un músico, es una petición muy peculiar que la palabra hebrea es menajen, que indica a alguien que toca la cuerda. Podría haber sido una arpa portátil como la de David. Podría haber sido, no lo puedo confirmar, no lo puedo negar. Pero lo que sí me menciona y lo que sí me confirma es que, ojo, la música no produce la profecía, pero la música crea el ambiente para escuchar. Y esto me fascina, esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque como músicos, como pastores, como líderes, debemos de utilizar esta herramienta que la música crea el ambiente para escuchar. En una ocasión yo estaba predicando y la verdad es que soy un poco distraído. Bueno, no soy un poco distraído, soy distraído. Y, ¿sabes? Cuando iba iniciando predicando, una vez me desanimé. Voy a ser muy vulnerable contigo. Me desanimé porque un maestro al cual yo estimaba mucho dijo: oye, a ti te gusta predicar manipulando a la gente porque predicas con un piano de fondo. Y eso no es correcto. Y entiendo la lección que me estaba dando. Ojo, entiendo la lección, entiendo la intención, pero también llegó esta espina a mi vida diciendo: oye, pero ¿qué no se trata de preparar la atmósfera para que el Espíritu de Dios pueda obrar en las vidas de quienes quiere obrar? Que no se trata de, como instrumentos utilizados por Dios, preparar el ambiente y la atmósfera para que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Y sabes, esto tal vez es a mi beneficio, por supuesto, tal vez lo estoy dando o estoy explicando desde mi perspectiva a mi ventaja, pero esto confirma: la música no produce la profecía. Ojo, no estoy diciendo eso. La música no hace que la persona cambie. La música no hace que el milagro suceda, pero ¿sabes qué sí hace? Crea y prepara la atmósfera para el que el Señor hable y se mueva como Él se quiere mover en nosotros. Ojo, Edom significa rojo. El agua más el suelo rojo creó la ilusión de sangre. Esto va a conectar y es referente a Éxodo y la plaga del río Nilo. Agua en sangre. Es simplemente una referencia al Éxodo. Se me fascina cuando la Biblia hace esto. Hace mucho eso la Biblia. Y otro contexto que me fascina, es un detalle, tal vez es una perla de contexto, pero la sirvienta israelita de Naamán, que en realidad era una esclava, es la que sugiere que Naamán vaya con el profeta. ¿A dónde vas con esto, Josh? Esto es en el capítulo 5. ¿A dónde vas con esto, Josh? Porque es importante esto. Porque, ojo, lo que esto me enseña a mí. Dios usa a gente anónima para abrir puertas gigantes. Muchas de las veces Dios usa a personas inesperadas en nuestras vidas para abrir puertas, para crear un milagro, para bendecirnos. Dios siempre usa a la persona inesperada en nuestras vidas. Eso es lo que la sirvienta, es decir, la esclava de Naamán, me enseña, y me enseña humildad. ¿Por qué? Porque ella es quien sujeta a su dueño, a su amo. Oye, Naamán, ¿sabes qué? En mi tierra yo conozco de un profeta que puede hacer algo para tu situación, que puede clamar a Dios, que puede orarle a Dios y tu situación y tu problema puede desaparecer. Eso me enseña que Dios usa a gente anónima para abrir puertas gigantes para tu vida. Así que no ignores a aquellas personas. Vamos a ver que en esta misma historia de Naamán, vamos a ver que Giezi va a prácticamente
recibe la lepra de Naamán. Y esto lo vamos a ver en 2 de Reyes 5:27. Dice, ahora la enfermedad de Naamán se te pasará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la enfermedad en su piel. Ojo, la codicia comúnmente acaba con lo que es bendición, lo comúnmente lo termina haciendo en maldición. Giezi recibe la lepra de Naamán. La codicia convierte lo que debería de ser bendición en maldición. Y esto es una llamada de atención a nosotros, pero, ¿sabes? No me quiero perder en este contexto rápido. Quiero ver si me estoy pasando algo. Sí, me estoy pasando mucho. En la historia de Naamán, quiero darte 3 puntos y una frase que quiero que te grabes en esta historia. Porque, te lo voy a leer desde el verso 8 al verso 14. Desde el verso 7. Al leer la carta del rey de Israel, se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjense bien que me están buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de lo que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué usted está tan molesto? Mande usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río de Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de mano me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todo el agua de los ríos de Israel? ¿Acaso podría zambullirme en ellos y quedaré limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho acaso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio, ¿no lo haría? Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Ok, ¿qué es lo que me enseña esta historia? Número 1, las posiciones terrenales no producen lo sobrenatural. Naamán tenía la posición, tenía el dinero, tenía la influencia, tenía el oído del rey, pero eso no produjo lo sobrenatural. La vanidad terrenal te roba de lo sobrenatural. Naamán estuvo a punto de perder su milagro por orgullo, porque dijo, ¿qué? ¿Acaso Elías no sabe quién soy? ¿Manda a un sirviente? ¿No pudo ni siquiera salir a saludarme? Muchas de las veces como congregantes eso es lo que nos sucede a nosotros y nos paramos y nos perdemos de milagros en nuestras vidas porque decimos cosas como, ¿y el pastor no me saludó? ¿No pudo detenerse? ¿Acaso no sabe cuánto doy a la iglesia? ¿Acaso no sabe que yo soy quien viene? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces para que el pastor te aplauda y se fije en ti o lo haces para Dios? Recuerda, la vanidad terrenal te roba de lo sobrenatural. Otra cosa que me enseña esta historia es la persistencia terrenal es parte del proceso sobrenatural. ¿Qué es lo que quieres decir con eso, Josh? Naamán tuvo que confiar primero en el proceso antes de ver el progreso. Dice la historia que le pidió 7 veces que se sumergiera. Me imagino esta escena a Naamán sumergiéndose una vez, viendo su piel y dice, pues no pasó nada, pero Eliseo me dijo 7 veces. Se sumerge una vez más y como que comienza a ver una mejora.
Se sumerge una tercera vez y dice, oye, eso está funcionando. Se sumerge una cuarta, quinta y sexta vez. Naamán tuvo que confiar primero en el proceso antes de ver el progreso. Y tal vez es lo mismo para ti y lo mismo para mí. Muchas de las veces Dios nos llama a confiar en el proceso antes de ver progreso en nuestras vidas. Tus ambientes y tus actitudes importan. El músico, la sierva, el profeta y hasta el criado, cada uno trae una atmósfera al milagro que sucede si te das cuenta. Tus ambientes y tus actitudes importan. El músico, la sierva, el profeta y hasta el criado. Cada uno atribuye a la atmósfera del milagro. ¿Sabes? Quiero darte 4 verdades. Número 1, la adoración prepara el ambiente para la palabra de Dios. Ojo, tu playlist forma tu postura espiritual. ¿A quién estás escuchando? No estoy diciendo que es pecado. No te estoy diciendo que no te conviene. Pero tu playlist forma parte de tu postura espiritual. Porque recuerda, la adoración prepara el ambiente para la palabra de Dios. Número 2, la humildad precede a la sanidad. Naamán casi pierde su milagro por orgullo. Me pregunto de cuántos milagros nos hemos perdido a causa de nuestro orgullo. Número 3, Dios sigue llenando valles secos. Aunque no veas lluvia, ni viento, ni nubes, Él puede traer agua del suelo para arriba. Número 4, el poder profético no se fabrica. Fluye de la presencia, no de la plataforma. ¿Sabes? El ministerio sin integridad trae consecuencias. Gessi es un recordatorio. El corazón importa tanto como el don. No es magia, no es un show, es la presencia. Lo que siembras en tu espíritu, música, ambiente y humildad, es lo que cosechas en tus batallas. ¿Qué es lo que estás sembrando? Nos vemos el día de mañana. El segundo libro de Reyes se está poniendo bueno. Dios te bendiga. Este año es el año que nos convertimos en nerds de la palabra. Este año es el que terminamos la Biblia. Vamos a darle con todo. Dios te bendiga. Gracias por ver este video.